Buenos días, Vicente, buenos días, economista Calderón, y por supuesto dirijo un cariñoso saludo a nuestros amables radio escuchas. A un año del confinamiento, la tragedia universal que ha causado la pandemia del coronavirus no tiene precedentes en el mundo por su grado de letalidad y rápido esparcimiento. Hace un año, el 17 de marzo concretamente, ante los peligros de la contaminación, el gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción y ordenó el encierro de los habitantes por muchas horas. Desde ahí, muchos viven aún como encarcelados, sin ver a los suyos, sin observar lo que pasa fuera de las cuatro paredes que los cercan, habiendo algunos desarrollado incluso ciertas afecciones psicológicas como estrés, angustia, depresión, inseguridad, etc. Una de las consecuencias más graves es el incremento de la violencia intrafamiliar, no solo contra la mujer, sino contra los niños. Y una gran cantidad de estos se ha quedado sin estudiar porque carecen de los medios necesarios para recibir clases virtuales o han realizado a medias su aprendizaje, porque evidentemente no es lo mismo recibirlo en casa que en el colegio. Según ciertos psicólogos, esta situación está afectando de un modo preocupante a los pequeños, tanto que recomiendan el retorno a los planteles educativos, aún a riesgo de que se enfermen y de que pierdan la vida. Pero la lista de efectos nocivos de la pandemia no se queda ahí, comenzando por la cantidad de gente que ha dejado de existir. 2,5 millones de personas en el mundo y 16.300 en Ecuador. Los padecimientos de la enfermedad y sus secuelas, y el sufrimiento de los sobrevivientes de no haber podido asistir en sus últimos días a sus seres queridos y darles el postrer adiós. Y lo más triste todavía, hay quienes aún no encuentran los restos de sus parientes para enterrarlos. De acuerdo a cifras publicadas por Diario El Universo del 17 de marzo pasado, 734.446 personas perdieron su empleo. Más de 374.000 mantienen su trabajo, pero con jornada y sueldo reducidos. Las ventas del sector privado cayeron casi en 2.000 millones de dólares. 1.123 empresas cerraron. El Producto Interno Bruto descendió de modo catastrófico al 8.9%. El 20% de los ecuatorianos no puede cubrir sus deudas. Pero hay más. A un año del confinamiento hemos desnudado la realidad sanitaria ecuatoriana, incapaz de enfrentar una pandemia como la que estamos soportando. Y lo que es más doloroso todavía, la falta de compasión, de solidaridad y de humanidad, y la insensatez y cinismo con los que muchos han aprovechado la desgracia y tragedia ajenas para llenarse los bolsillos de la manera más infame posible, mediante grandes negociados con los medicamentos, insumos y equipos necesarios para atender la enfermedad en los centros hospitalarios, así como con el comercio criminal de ataúdes, fundas para cadáveres, etcétera, etcétera, etcétera. Y para colmo, la incapacidad para poner en marcha a nivel nacional un plan de vacunas contra el virus, la falta de seriedad, por decirlo menos, con la que se ha tratado este tema, que no ha privilegiado necesariamente al personal de primera línea que expone diariamente sus vidas y las de sus familiares. Y se ha atendido en su lugar a gente que por cierta influencia accedió a inmunizarse sin ningún pudor ni
consideración hacia aquellos. Esto no tiene nombre. Es una burla, es un bofetón en pleno rostro de aquellos a quienes ni lejanamente se han enterado siquiera que deben vacunarse. Desde este espacio pedimos que no quede títere con cabeza. Hay responsables que deben ser debidamente sancionados. A un año del confinamiento, seguimos descubriendo lo inimaginable. Muchas gracias.